La milagrosa prisión surgía como una fortaleza en el vacío. Su enorme estructura proyectaba una sombra incluso en la oscuridad, iluminada por las estrellas del espacio, rodeado por un campo de asteroides letal y patrullado por drones centinela. Era un lugar donde pocos se atrevían a acercarse y del que nadie escapaba. En el interior la atmósfera estaba cargada de tensión. El recluso más nuevo, Elias Riker, fue escoltado a través de los pasillos de alta seguridad por dos guardias robóticos, cuyos sensores escaneaban constantemente en busca de cualquier señal de desobediencia. Los otros prisioneros observaron desde sus celdas, con la curiosidad grabada en rostros tanto humanos como alienígenas. Elías fue empujado a una pequeña sala de interrogatorios, con la puerta en el techo con un silbido detrás de él. Frente a él estaba sentado el guardián Naltus, un ser cuya apariencia era tan severa como su reputación. Su piel era de un tono azul profundo, común a los habitantes de Talnarus, y sus ojos, agudos y evaluadores, nunca abandonaron a Elías. Elias Riker, comenzó Naltus. Su voz resonó ligeramente en las paredes de metal. Tu récord es impresionante de una manera que desearía que no lo fuera. Contrabando, falsificación, y ahora acusado de conspirar contra el Consejo Galáctico. ¿Qué tienes que decir al respecto? Elías miró fijamente a Naltus. Me han incriminado, alcaide. Vine aquí porque no tenía otra opción, no porque sea culpable. Enmarcado o no, tus posibilidades de irte son inexistentes. Iraculus es una prueba de escape, afirmó Naltus rotundamente, recostándose en su silla. Eso es lo que he oído, respondió Elías, con una leve sonrisa en sus labios. Pero a todo el mundo le encantan los buenos desafíos. Naltis frunció el ceño, nada divertido. Le desaconsejaría cualquier intento tonto, señor Riker. Las consecuencias aquí son graves. Luego llevaron a Elías a su celda en lo más profundo del complejo. La celda era un cubo pequeño, austero y poco atractivo, con un catre estrecho y una vista del abismo estrellado. Cuando la puerta se cerró con estrépito y el sonido de los latidos de su corazón sonó fuerte en el silencio, Elías se hundió en el catre, con su mente acelerada. El prisionero de la siguiente celda, un vixusiano de piel escamosa llamado Zorak, miró a través de un pequeño hueco. Eres el humano, ¿no? Del que han estado hablando toda la semana. Elías miró y asintió. Ese soy yo, Elias Riker. ¿Y usted es? Zorak. He estado aquí más tiempo del que puedo recordar, respondió el alienígena. Su voz era un silbido bajo. Escuché que estás planeando una fuga. Cuenta conmigo. Elías levantó una ceja. ¿No te apresuras a confiar en un compañero de prisión? En lo milagroso, o confiamos los unos en los otros, o nos pudrimos solos, dijo Zorak, con un toque de amargura en su tono. Además, tengo habilidades que podrían ayudar. Yo era ingeniero antes de todo esto. Elías consideró esto y luego asintió lentamente. Muy bien, Zorak. Vamos a ver lo que podemos hacer juntos. Su conversación fue interrumpida por el sonido de los guardias, regresando. Elías se recostó en su catre con los ojos fijos. En el techo. Las probabilidades estaban en su contra, pero eso nunca antes lo había detenido. Si había una salida a lo milagroso, la encontraría. Y con la ayuda de Zorak, tal vez, solo tal vez, pudiera convertir lo imposible en posible. Elías se sentó en el borde de su catre, con una pizarra de datos brillando suavemente en sus manos, fingiendo leer mientras escuchaba los pesados pasos del guardia alejarse por el pasillo. Miró hacia la celda de Zorak y vio los ojos reflexivos del vixusiano en la tenue luz. «Zorak», susurró Elías. Su voz apenas traspasó las gruesas paredes amortiguadoras de sonido, diseñadas para aislar a los prisioneros. «Mencionaste que eras ingeniero. ¿Qué puedes hacer exactamente?» De las sombras de... En su celda, la voz de Zorak sonó baja y conspiradora. Antes de que me atraparan, trabajé en sistemas de alta seguridad. Cerraduras, vigilancia, lo que sea. Lo rompí o lo construí. El interés de Elías alcanzó su punto máximo. Eso podría resultar útil. Necesitaremos un plan sólido y alguien dentro. ¿Algún aliado que se te ocurra aquí? Zorak guardó silencio durante un momento, reflexionando. Hay una Galdán llamada Lena. Se sale con la suya y puede navegar por este lugar con los ojos vendados, pero no confía fácilmente. Entonces tenemos que tenerla de nuestro lado, dijo Elías con decisión. Se puso de pie y caminó por el pequeño espacio de su celda, pensando en sus próximos movimientos. Mañana, a la hora del patio, hablaremos con ella. Al día siguiente, bajo el cielo gris apagado del patio de la prisión,
Elías y Zorak se acercaron a Lena. Estaba sentada sola, su ágil figura sombría casi mezclándose con los rincones oscuros del patio. Sus ojos, de un amarillo intenso y vibrante, los ven acercarse con una mirada, mezcla de curiosidad y cautela. «Lena». Zorak la saludó asintiendo levemente. «Este es Elías. Tenemos una propuesta para ti». Lena estudió a Elías con la mirada aguda. «He oído hablar a los guardias. El humano quiere salir. ¿Qué te hace pensar que querría entrar?» Elías encontró su mirada fijamente. «Como estás aquí bajo cargos falsos como yo, podemos ayudarnos unos a otros». «¿Y si nos atrapan?», preguntó Lena, su tono cauteloso pero interesado. «Planeamos cuidadosamente para que no nos atrapen», respondió Elías, con un tono decidido en su voz. «Creo que con sus habilidades, el conocimiento de Zorak y lo que puedo aportar, podemos lograrlo». Lena consideró esto, sus ojos moviéndose entre Zorak y Elías. Finalmente ella asintió lentamente. «Está bien, estoy dentro. Pero nosotros, haz esto a mi manera. Sigilo y precisión». «De acuerdo», dijo Elías, con una pequeña sonrisa apareciendo. «Ahora comencemos por descubrir los cambios de turno en las rutas de patrulla. Zorak, dijiste que tienes acceso a ciertas partes del sistema de seguridad». Zorak asintió y sacó un pequeño dispositivo de datos oculto de su bolsillo. «He logrado mantener esto oculto. Puedo acceder a algunas de las fuentes de seguridad y crear desvíos menores. Pero para algo importante, necesitaré estar en un panel de control. Entonces te llevaremos allí», afirmó Elías, dándole una palmada a Zorak en el hombro. «Es hora de que le demos la vuelta a los guardias». Durante los días siguientes, idearon su plan en voz baja y cada miembro del trío aportó su propia experiencia. Elías, con su conocimiento táctico y su carisma, reunió a algunos presos más comprensivos para su causa. Lena trazó las rotaciones de guardias y los puntos ciegos en la seguridad, mientras Zorak trabajaba en piratear las cerraduras digitales que debían evitar. Su camaradería creció. Un vínculo se formó bajo la presión de su fuga pendiente. Cada paso del plan fue elaborado meticulosamente con contingencias de respaldo para cada posible contratiempo. A medida que su preparación estaba a punto de completarse, la realidad de lo que estaban a punto de intentar se apoderó de ellos. No estaban simplemente escapando de una celda. Estaban desafiando la prisión más formidable de la galaxia. La atmósfera de Miraculous estaba cargada de tensión a medida que se acercaba el día de la inspección anual de la Asamblea de Supervisión Galáctica. Este era el momento que Elías, Zorak y Lena estaban esperando. La inspección traería un ligero caos y una reducción de sus estrictas rutinas habituales, proporcionando el telón de fondo perfecto para su fuga. Temprano en la mañana, cuando llegaron los primeros inspectores, vestidos con sus impecables uniformes, Elías le dio un codazo a Zorak. ¿Listo? Zorak asintió, agarrando un pequeño dispositivo. Esto activará las alarmas en el ala este. Debería atraer a la mayoría de los guardias allí. «Y he preparado algunas sorpresas en el sistema de vigilancia», añadió Lena en voz baja. «Estarán ciegos exactamente 7 minutos, ni un segundo más». «Hagamos que valga la pena», dijo Elías, aplaudiendo suavemente. Se volvió hacia un grupo de reclusos que participaban en el plan. «Recuerde, caos pero no violencia. No queremos lastimar a nadie. Solo necesitamos una distracción». Mientras los inspectores recorrían las instalaciones, Lena de repente desencadenó la primera de sus sorpresas. Una repentina ráfaga de ruido estático estalló en los sistemas de comunicación, lo que hizo que los guardias confundidos se apresuraran a identificar la fuente. Al mismo tiempo, Zorak activó su dispositivo y las alarmas sonaron desde el ala este, acompañadas de luces rojas intermitentes. «Fase 2», susurró Elías, y se dirigieron hacia la sala de control central en medio de la confusión. Los guardias pasaron corriendo junto a ellos atraídos hacia la fuente de las alarmas, con sus rostros marcados por la frustración y la preocupación. Elías, Zorak y Lena entraron a la sala de control justo cuando la puerta se estaba cerrando, impidiendo que se cerrara de golpe por una herramienta cuidadosamente colocada. En el interior, la sala de control estuvo momentáneamente sin personal, ya que el único operador había salido corriendo para ayudar con el caos. Zorak se dirigió rápidamente a una terminal y sus dedos volaron sobre las teclas. «Tengo acceso», siseó. «Lena ahora». Lena custodiaba la puerta, observando el pasillo en busca de señales de que los guardias regresaran. Contó en voz baja. Cada segundo latía como si
Un latido en la habitación silenciosa. Elías estaba junto a Zorak, observando cómo se pasaban capa tras capa de protocolos de seguridad. Casi llegamos. Y lo tengo. Tenemos control sobre las puertas del muelle de atraque. Movámonos, instó Elías, abriendo el camino fuera de la sala de control. Corrieron por los pasillos, utilizando ahora la confusión que habían sembrado para cubrir sus huellas. Los reclusos mezclados con algunos guardias estaban por todas partes, gritando y tratando de darle sentido a la situación. Cuando llegaron al muelle de atraque, una fuerte voz resonó a través del sistema de megafonía de la prisión, anunciando un cierre. Ignóralo. «¡Sigue adelante!», gritó Elías por encima del ruido. Llegaron al muelle de atraque, donde estaba atracado un pequeño barco de transporte. «Eso es todo», Lena dijo, su voz tensa. «Ya casi hemos terminado». Pero a medida que se acercaban a la nave, apareció el comandante Talos, su figura imponente incluso en el en medio del caos. Yendo a algún lugar, ladró, un indicio de traición en sus ojos. Elías dio un paso adelante. Su postura era tranquila a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. «Sí, y no nos vas a detener». Se produjo un tenso enfrentamiento con Talos evaluando la situación. Su mirada se posó en Elías y luego en el barco. Con un profundo suspiro, se hizo a un lado. «Haz que cuente», murmuró, su voz apenas audible. Con la inesperada aquiescencia de Talos, abordaron la nave y las puertas se cerraron con un silbido detrás de ellos. Mientras el barco se separaba del muelle, Elías miró por la ventana la imagen de lo milagroso que se alejaba. Su prisión ahora era parte de su pasado. Lo habían hecho. Habían escapado de la prisión de mayor seguridad de la galaxia. Mientras la nave de transporte avanzaba, dejando atrás a Heraculus y sus caóticas sirenas, Elías se volvió hacia sus compañeros con una mirada determinada. «Aún no estamos fuera de peligro. A continuación, debemos atravesar el campo de asteroides que rodea este sector. Es denso y peligroso». Lena, con los ojos fijos en la consola de navegación, asintió. «He estudiado los patrones. Va a ser un viaje difícil, pero puedo guiarnos». Zorak ajustó los escudos de la nave, preparándose para el turbulento camino que se avecinaba. «Los escudos están al máximo. Agotará nuestra energía más rápido, pero nos dará la cobertura que necesitamos». Elías tomó el asiento del piloto, con las manos firmes en los controles mientras Lena le daba de comer. «Las coordenadas. Aquí va nada», murmuró, dirigiendo el barco hacia la parte más densa, del campo de asteroides. Los asteroides cobraban gran importancia en la ventana de observación, cayendo rocas de diferentes tamaños que amenazaban con aplastar el barco con su pura masa. Elías maniobró con precisión, guiado por las instrucciones de Lena, cada movimiento calculado como una jugada de ajedrez. Zorak monitoreó los sistemas de la nave, indicando los niveles de energía y el estado del escudo. «Energía al 70%, 65%. Necesitamos encontrar una ruta menos intensa o nos quemaremos antes de superar esto». Lena escaneó los patrones de asteroides en busca de un camino viable. Allá, una sección más delgada a la derecha, solo una pequeña ventana de oportunidad. «Elías, debes tomarlo ahora». Con un giro brusco, Elías dirigió la nave hacia el camino indicado. La nave se cerró cuando rocas más pequeñas rebotaron en los escudos. Estaban en un estrecho corredor de espacio, apenas lo suficientemente ancho para pasar. «Los escudos no aguantarán mucho más a este ritmo», advirtió Zorak con voz tensa. En ese momento sonó una alarma. Otro barco se acercaba rápidamente por detrás. «Tenemos compañía», dijo Lena con voz sombría. «Parece un dron de seguridad. Debe habernos seguido desde Milagroso». Elías miró la pantalla de la cámara trasera viendo el dron acercándose, sus armas cargando. «Zorak, ¿puedes manejarlo?» Sobre esto, Zorak respondió, moviéndose a los controles de defensa del barco. Apuntó al dron y disparó. El barco se balanceó mientras el retroceso de los cañones de defensa resonaba a través del casco. El dron fue alcanzado, salió en espiral hacia un asteroide y explotó al impactar. Una vez neutralizada la amenaza inmediata, Elías se concentró en hacer navegar la nave a través de los últimos tramos del campo de asteroides. Finalmente, emergieron al espacio abierto, el campo detrás de ellos como un mar tumultuoso que de alguna manera habían cruzado. «Estamos fuera del campo». Elías exhaló y la tensión se alivió de sus hombros. Lena se desplomó en su silla y el alivio la invadió. «No puedo creer que realmente lo hayamos logrado».
Zorak revisó los sistemas y confirmó que ya no estaban en peligro inmediato. Lo hicimos, pero hemos agotado muchos de nuestros recursos. Necesitaremos encontrar un lugar para descansar y recargar energías, tanto el barco como nosotros mismos. Elías asintió y puso rumbo hacia un pequeño planeta deshabitado, conocido solo por unos pocos contrabandistas como un escondite. Descansaremos allí y decidiremos nuestro próximo movimiento. Somos libres ahora, gracias a cada uno de ustedes. Mientras las estrellas se extendían ante ellos, la pequeña tripulación de la nave de transporte se enfrentaba a su nueva realidad, fugitivos en una vasta galaxia con solo los demás en quienes confiar. El viaje que tenía por delante estaría plagado de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió una chispa de esperanza genuina sobre el futuro mientras su nave robada zumbaba a través del frío vacío del espacio en dirección a un planeta aislado en busca de un refugio muy necesario. Elías se tomó un momento para compartir más de su historia con Zorak y Lena. Se reunieron alrededor de una pequeña mesa en la compacta sala de estar del barco, dejando momentáneamente a un lado la tensión de su fuga. Comenzó Elías. Cuando era comandante de la flota galáctica, me topé con un plan de corrupción en los niveles más altos del Consejo. Estaban utilizando la flota para transportar artefactos ilegales bajo la apariencia de misiones diplomáticas. Lena se inclinó hacia adelante con expresión intensa. ¿Es por eso que te incriminaron? Sí, confirmó Elías. Me estaba acercando demasiado a exponerlos. Me acusaron falsamente de conspiración y me encerraron en Milagro antes de que pudiera sacar a la luz las pruebas. Los ojos de Zorak se entrecerraron y sus escamas se erizaron ligeramente por la ira. Así que no se trata solo de escapar de la prisión. Se trata de limpiar tu nombre. Exactamente. Y más que simplemente limpiar mi nombre, añadió Elías. Se trata de exponer la corrupción que impregna el Consejo. Es una podredumbre que amenaza la integridad misma de nuestra galaxia. Lena se reclinó con los brazos cruzados. Entonces tenemos un camino difícil por delante. El Consejo no nos permitirá simplemente exponerlos. Vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. Por eso debemos ser inteligentes, dijo Elías mirando a sus dos compañeros. No podemos simplemente escondernos y esperar que se olviden de nosotros. Necesitamos aliados y pruebas. Zorak asintió, una mirada decidida cruzó sus rasgos. Entonces deberíamos empezar por reunir pruebas. Mencionaste el contrabando ilegal de artefactos. ¿Alguna idea de dónde podríamos encontrar registros o pruebas de estas transacciones? Elías tocó la pizarra de datos y sacó un mapa estelar. Hay algunas pistas que nunca tuve la oportunidad de seguir. Hay un mercado negro en Dreyos 4. Es arriesgado, pero podríamos encontrar algo allí que pueda vincular al Consejo con las operaciones de contrabando. Los ojos de Lena brillaron con una mezcla de emoción y aprensión. Dreyos 4. Ese lugar es un pozo negro de ladrones y traficantes del mercado negro. Si hay suciedad en el Consejo, estará allí. Elías asintió. Entonces esa es nuestra siguiente parada después de recargar energías. Tendremos que ser discretos. Dreyo 4 no es exactamente amigable con los forasteros, especialmente con aquellos que husmean en cosas que no deberían. La nave continuó su viaje silencioso por el espacio. La estrella es un recordatorio constante de la inmensidad de su desafío. A medida que se acercaban al planeta apartado, la realidad de su situación se hizo evidente. Se enfrentaban a oponentes formidables, pero juntos tenían una oportunidad. El aterrizaje en el planeta le dio al trío un breve respiro. Se tomaron este tiempo para planificar, reunir fuerzas y prepararse para los peligros de los 4 de Dreyo. Elías sabía que lo que le esperaba podría ser más peligroso que cualquier campo de asteroides o una fuga de prisión. Pero la verdad valía cada riesgo, y ya no estaba solo en su lucha. Con Zorak y Lena a su lado, el camino hacia la justicia parecía un poco menos intimidante. Mientras su barco descendía a través de las espesas y arremolinadas nubes de los 4 de Dreyo, el trío se preparó para lo que probablemente sería una de las partes más peligrosas de su viaje. El planeta, conocido por su anarquía y su próspero mercado negro, era un hervidero de escoria y villanía que atraía a los personajes más dudosos de la galaxia. Elías, Zorak y Lena se disfrazaron para mezclarse con los lugareños, vistiendo ropas desgastadas por el clima y alterando su apariencia con prótesis improvisadas. Desembarcaron en un concurrido y bullicioso distrito comercial. El aire estaba cargado del aroma de especias exóticas
y del ruido de los vendedores regateando. «Tenemos que tener cuidado aquí», susurró Elías, abriendo camino entre la multitud. «Mantén los ojos abiertos para cualquiera que podría estar vendiendo datos o artefactos que podrían estar vinculados al consejo». Lena asintió y sus ojos recorrieron los puestos. «Tomaré el extremo sur del mercado. Zorak, dirígete hacia el norte. Elías, quizás quédate en la zona central. Nos vemos aquí dentro de una hora». Se separaron y cada uno profundizó en la energía caótica del mercado. Elías se acercó a un puesto cubierto de artefactos antiguos y varios cuadernos de datos. Fingiendo interés casual, entabló conversación con el vendedor, una criatura viscosa con demasiados ojos. «¿Tienes algo especial?», preguntó Elías, su tono cargado de significado implícito. Los ojos del vendedor parpadearon con un atisbo de astucia. «Tal vez, pero estos artículos tienen un precio. ¿Cuál es tu interés?» «Registros antiguos, tratos con el consejo, ese tipo de cosas», respondió Elías manteniendo la voz baja. El vendedor vaciló y luego sacó un pequeño bloc de datos cifrado. Contiene registros de envío de varias ofertas de alto perfil, no baratas. Elías miró la libreta sintiendo su valor potencial. «Me lo llevo». Después del intercambio, Elías guardó el panel de datos de forma segura y regresó a el punto de encuentro. Zorak regresó poco después con algunos pases de seguridad robados. «Los saqué de un guardia borracho», explicó Zorak. «Podrían darnos acceso a áreas restringidas si lo necesitamos». Lena fue la última en regresar con expresión sombría. «Tenemos que movernos», dijo apresuradamente. Los cazarrecompensas vieron a uno preguntando por un humano y dos extraterrestres que coincidían con nuestras descripciones. Sin perder un momento más, navegaron de regreso al barco, esquivando miradas curiosas y el peligro siempre presente que acechaba en las calles abarrotadas. Mientras despegaban de Drello 4, Elías examinó el panel de datos, esperando que contuviera la evidencia que necesitaban. De regreso al espacio, la consola de la nave se iluminó con alertas. «Tenemos compañía», anunció Lena, comprobando los sensores. «Parece que ese cazarrecompensas no solo estaba haciendo preguntas, sino que está detrás de nosotros». Elías tomó el asiento del piloto, su mente acelerada. «Zorak, prepara esos mecanismos de defensa que montaste. Lena, ayúdame a trazar un rumbo. No podemos llevarlos de regreso a ningún sistema poblado». Con la nave atravesando campos de asteroides y nebulosas, el trío logró evadir a su perseguidor, utilizando todos los trucos a su disposición. La persecución los dejó cerca de un sistema remoto, dándoles un momentáneo respiro de seguridad mientras se reagrupaban. «Veamos qué tenemos en este panel de datos», dijo Elías, finalmente rompiendo la tensión. «Es hora de que descubramos exactamente qué ha estado ocultando el Consejo». A medida que los archivos descifrados comenzaron a mostrarse, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar. Rutas de envío, reuniones clandestinas y comercio ilegal de artefactos, todo apunta a los niveles más altos del Consejo Galáctico. «Esto es todo», dijo Elías con una férrea resolución en su voz. «Con esta información, podemos descubrir toda esta operación, pero tenemos que ser inteligentes sobre cómo lo usamos». El trío fijó su rumbo para la Asamblea Galáctica, donde planean exponer la corrupción. Con pruebas sólidas en la mano y una galaxia observando, se prepararon para enfrentar el desafío más formidable hasta el momento. El viaje a la Asamblea Galáctica estuvo lleno de peligros, ya que Elías, Zorak y Lena sabían que llevaban pruebas explosivas que podrían derrocar a los más poderosos de la galaxia. Su barco estaba en silencio. La tensión era casi tangible a medida que se acercaban a la enorme estructura que flotaba en el borde del universo conocido, un faro de civilización y gobernanza. «Necesitamos un plan que nos lleve a través de su seguridad y a la asamblea principal donde podamos presentar esta evidencia», dijo Elías, examinando el diseño de la asamblea que Zorak había logrado asegurar. «Estará fuertemente vigilado, especialmente con la asamblea reunida». Lena señaló una entrada de servicio menos vigilada en los esquemas. «Podríamos usar estos túneles de mantenimiento. Nos llevarán directamente a los niveles inferiores del salón de actos». Zorak asintió y sacó un kit de herramientas digitales de su dispositivo. «Puedo desactivar las cámaras a lo largo de esa ruta, pero una vez que estemos dentro, necesitaremos una distracción para llegar al piso principal sin ser visto». Elías pensó por un momento y luego dijo: «Tengo unos cuantos contactos que me deben favores. Los llamaré».
Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Cuando atracaron en la bahía de visitantes de la Asamblea, haciéndose pasar por delegados de un sector remoto, sus credenciales falsificadas les permitieron pasar el primer punto de control. Desde allí se deslizaron hacia los pasillos de servicio, con la Asamblea encima de ellos como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Utilizando hacks de Zorax, eludieron los sistemas de seguridad y se dirigieron sigilosamente hacia su objetivo. La experiencia de Lina resultó invaluable cuando desarmó trampas físicas y cerraduras con un sordera que les ahorró un tiempo precioso. Llegaron a la sala de control auxiliar justo debajo del salón de actos principal. Aquí, Elías se puso en contacto con sus aliados y coordinó una protesta organizada frente al edificio como distracción. Mientras estallaban gritos y cánticos que alejaron a los guardias de sus puestos, el trío dio su último empujón. Al salir por una puerta lateral, se encontraron al fondo del enorme salón lleno de delegados y diplomáticos de toda la galaxia, todos bajo la atenta mirada de la seguridad de la Asamblea. Con una respiración profunda, Elías dio un paso adelante, con el datapad en la mano, y se dirigió a la plataforma del orador. Su inesperada aparición provocó murmullos de confusión y curiosidad. «Honorables delegados», comenzó Elías, y su voz resonó en la sala amplificada por el impacto de su presencia. «Vengo ante ustedes no solo como un fugitivo, sino como un denunciante de corrupción en los niveles más altos de nuestro gobierno». Los de seguridad se dirigieron hacia él, pero la evidencia mostrada en las pantallas alrededor del pasillo los paralizó en seco. Los registros de envío, las transacciones ilícitas y las comunicaciones vinculaban a miembros destacados del Consejo con actividades criminales en toda la galaxia. La Asamblea estalló en el caos y algunos pidieron acción inmediata, mientras que otros exigieron una investigación exhaustiva. En medio del alboroto, Elías se mantuvo firme y sus aliados entre los delegados dieron un paso al frente para abogar por su protección bajo las leyes de denuncia de irregularidades. Mientras se desarrollaban los debates, el jefe de la Asamblea pidió orden. «Lo haremos. Realizar una investigación inmediata sobre estas acusaciones. El acusado deberá rendir cuentas hasta que se demuestre su inocencia. Seguridad, retírese. Que la verdad sea nuestra guía». Elías, Zorak y Lena fueron escoltados bajo custodia protectora. Su misión cumplió, pero su futuro es incierto ya que la Asamblea prometió transparencia y justicia en el escándalo que se desarrolla. El trío observó desde una sala segura cómo la Asamblea lidiaba con las consecuencias, y su vínculo se fortaleció por la terrible experiencia que habían soportado juntos. Sabían que la galaxia nunca volvería a ser la misma después de hoy, y ellos tampoco. Cuando el polvo se asentó tras la agitación en la Asamblea Galáctica, Elías, Zorak y Lena se encontraron en una posición que apenas se habían atrevido a esperar. No solo habían expuesto con éxito la corrupción profundamente arraigada dentro del Consejo Galáctico, sino que también habían sido reivindicados y aclamados como héroes por muchos en toda la galaxia. En los días siguientes, la Asamblea inició reformas radicales. Se arrestó a altos funcionarios implicados en el escándalo y se celebraron juicios para garantizar que se hiciera justicia. Mientras tanto, la Asamblea estableció un nuevo comité de supervisión dedicado a evitar que esa corrupción volviera a arraigar, y extendieron una invitación a Elías para que se uniera como asesor. Elías se quedó mirando la capital desde el edificio de la Asamblea, contemplando la oferta. A su lado, Lena y Zorak discutían sus propios planes. «Creo que podría aceptar esa oferta de entrenar a las fuerzas de seguridad de la Asamblea», dijo Zorak, con una leve sonrisa cruzando sus rasgos reptilianos. «Les vendría bien el conocimiento de alguien que haya visto ambos lados de la ley». Lena asintió con la mirada pensativa. «Y estoy considerando liderar un grupo de trabajo para recuperar artefactos robados. Es hora de que estos tesoros regresen a donde estaban. Pertenecer». Elías se volvió hacia ellos, su expresión mezclada con orgullo y un toque de tristeza. «¿Y nosotros?» Después de todo lo que hemos pasado juntos, Lena puso una mano sobre su hombro. «Siempre seremos un equipo, Elías. No importa dónde estemos, eso no cambiará. Hemos cambiado la galaxia juntos». Zorak se rió entre dientes. «Ella está en lo correcto. Nos metiste en esto y salimos del otro lado más fuertes. Siempre estaremos conectados». Elías sonrió. El peso de su viaje se convierte en una sensación de logro.
Supongo que aquí es donde nuestros caminos divergen, al menos por ahora. He decidido aceptar la oferta de la Asamblea. Con los cambios correctos creo que podemos garantizar que este tipo de corrupción nunca vuelva a ocurrir. Mientras se preparaban para tomar caminos separados, acordaron reunirse periódicamente para mantener intactos los vínculos que habían formado y supervisar el progreso de la nueva galaxia que habían ayudado a formar. En las escenas finales, Elías se dirigió a la asamblea con voz resonante y llena de convicción. Lo que hemos logrado aquí es solo el comienzo. Se nos ha dado una rara segunda oportunidad de construir algo mejor, algo digno de la confianza depositada en nosotros por miles de millones de personas en toda la galaxia. Seamos diligentes, seamos justos y, sobre todo, seamos amables. El futuro nos está mirando. La asamblea estalló en aplausos, no solo por las palabras de Elías, sino por la promesa de una nueva era. Cuando la asamblea se disolvió, Elías, Zorak y Lena compartieron una última mirada, un reconocimiento silencioso de sus pruebas y triunfos compartidos. El capítulo cerró cuando Elías regresó a su nueva oficina, una habitación sencilla con vista a la próspera ciudad que se encontraba debajo. Se sentó detrás de su escritorio. El panel de datos que había cambiado la galaxia ahora descansaba en un cajón, un recordatorio de el poder de la verdad y coraje. Afuera las estrellas seguían brillando y la galaxia giraba, un poco más brillante gracias a sus esfuerzos.